El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Tercera parte sobre Pesaj. Yo quiero hacer un repaso rápido sobre lo que habíamos hablado anteriormente, nada más para tocarlo un poquito y entonces coger impulso para seguir. Ya mencionamos que la mitzvah central hoy en día, la mitzvah de Oraita, la mitzvah de la Torah, es comer matzah y no comer hametz. Entonces tenemos adicionalmente una mitzvah de Rabbanán, una mitzvah rabínica, que hoy en día está al día para recordar la destrucción del templo, para recordar las prácticas que hacíamos cuando teníamos el templo. Y eso es comer las hierbas amargas. ¿Por qué? Porque la Torah dice que tenemos que comer durante Pesaj, tenemos que comer matzot, tenemos que comer el Pesaj, el Korban Pesaj, que es el carnero que fue sacrificado para la fiesta de Pesaj, junto matzah, Pesaj y maror, las hierbas amargas. Entonces, cuando la Torah presenta el comer las hierbas amargas, nos explica que esas hierbas amargas se comían junto con la carne. Ahora, hoy en día no podemos comer la carne. Entonces, los rabinos mantuvieron la mitzvah de comer las hierbas amargas para recordar el sufrimiento y toda la tristeza de ser esclavos en Egipto, pero no la podemos comer junto con la carne, entonces es una mitzvah de Rabbanán. Pero la mitzvah de Oraita, la mitzvah de la Torah, es comer matzah y evitar hametz. Expliqué anteriormente también el simbolismo filosófico y cabalístico sobre la matzah y el hametz. Anteriormente estábamos hablando que el hametz es una galleta plana, ¿ya? Es un pan plano que no está leudado. Y entonces la matzah, que no está leudado. ¿Ya? Dije hametz, ok, estoy hablando de matzah. Que la matzah es un pan plano que no está leudado. Y entonces este pan plano, la Haggadah lo dice primero que este es el pan de la aflicción, y también después hablamos que comemos el matzah para recordar que en el momento que salimos de Egipto, queríamos hacer pan, pero no teníamos tiempo porque estábamos muy apurados para salir, y por eso comimos pan ácimo que no tiene levadura. El hametz es un pan que tiene levadura, y por esa razón se hace una masa, se deja y se crece y llena de aires. Entonces, cabalísticamente nosotros explicamos que la fiesta de Pesaj es evitar el hametz, porque el hametz es como el ego, es el yetzer hara, que infla, le da aires a la persona. La persona se cree que él es más que los demás, o específicamente que él tiene algún tipo de bendición tan especial que a él no le aplica la ley. En otras palabras, los demás no deberían de estar haciendo lo que yo estoy haciendo, pero yo lo puedo hacer y no me va a pasar nada. Ese es el ego que empieza a trabajar a la persona. Entonces, si una persona normalmente, lo he visto yo como estudiando psicología, que le preguntan a la gente en la cárcel, a los encarcelados, los criminales, le preguntan, ¿alguien debería de robar? No, terrible, nadie debería de robar. Pero usted, señor, usted fue el que robó. Bueno, es diferente, yo tuve situaciones, cada uno tiene su explicación, pero es el ego que está hablándole, que él es diferente a los demás. Entonces, hicieron un estudio psicológico, me encuentro interesante. Si ponen a los criminales como jueces en las cortes, las penas serían mucho más duras, severas, si los criminales estuvieran juzgando. Porque le preguntan a los criminales qué le debería de pasar a una persona que hizo crimen X, el castigo más terrible. Pero usted, señor, usted fue el que lo hizo. No, yo no, porque yo soy diferente. ¿Usted me entiende? Entonces, ese es el ego que trabaja en la persona, y esa es la persona llenándose de aires, que él es diferente que los demás.
¿ya? A los demás le aplican la ley, pero a él no le aplican la ley. Entonces, ese es parte del pensamiento de que uno tiene que evitar el hametz, porque el hametz simbólicamente representa que nosotros nos estamos llenando de aires pensando que nosotros somos superiores. Hay otra forma de explicarlo, y eso sería que, y lo mencionamos anteriormente, que la filosofía, la forma que estaba estructurada la sociedad de Egipto era con una jerarquía muy específica y jerárquica, y tenía una pirámide. Y la pirámide sería el faraón arriba y todos los diferentes niveles de la sociedad, cada uno montándose arriba del otro, para poder recibir más y más que los demás. Entonces, el pueblo judío éramos la parte de abajo de la pirámide. Cuando uno coge algo y lo aplasta, se pone plano. La matzá, el pan de la aflicción, representa este aplasto del pueblo judío. Y en el día del éxodo de Egipto, nosotros pensábamos, bueno, ahora que estamos libres, nosotros vamos a poder montarnos, subirnos de categoría. Entonces Dios le dijo, no, yo no quiero liberarlos a ustedes para que ustedes estén en una categoría más alta que las demás personas. Yo quiero que ustedes destruyan la pirámide y le expliquen al mundo entero que el mundo entero todos somos iguales. ¿Se entiende? Y los sabios explican que cuando el pueblo judío salió de la esclavitud, habían multitudes de personas de otras naciones que habían sido también esclavizados en Egipto, y ellos también recibieron la liberación. En otras palabras, la única forma que el pueblo judío puede verdaderamente disfrutar su libertad es que todas las demás naciones también tengan su libertad. Entonces, la matzá se vuelve este pan plano con la idea de que todo el mundo es igual. ¿Se entiende la idea? Que la estructura de la sociedad no puede ser una pirámide, que el pueblo judío estamos enseñando, dedicándonos a ser los sirvientes de Dios para que la sociedad sea una sociedad plana e igual para todos los demás. ¿Se entiende la idea? Entonces, esto es el simbolismo. Entonces, la otra que estaba explicando en la clase anterior fue la destrucción del hametz. Y expliqué un poco sobre kasherizar, cómo limpiar la casa, sacar el hametz y también destruir el hametz. El día antes, ese día que se va a hacer el seder por la noche, se destruye el hametz. Se hace primero la bedikat hametz, que es buscar el hametz. Entonces se hace el biur, el quemar y el anular el hametz. Entonces los rabinos explican, los mekubalim explican, que la única forma de destruir el hametz es con fuego. ¿Por qué? Porque uno tiene que usar la pasión para poder dominar eso. Entonces el fuego simbólicamente representa este tipo de pasión. Entonces, ahora que hablamos del hametz, de los 5 granos que son prohibidos, que es el trigo, que se pueden, estos 5 granos no son prohibidos, se pueden volver hametz, si no son preparados dentro de 18 minutos. Entonces, que es el trigo, la cebada, la espelta, la avena y la centena. Todo esto, cuando se muelen y se hace una harina, enseguida que se mojan, se vuelven hametz, como expliqué, después de 18 minutos, como expliqué en la clase anterior. También, si se moja y se cocina dentro de 18 minutos, se vuelve matzá y entonces se puede comer. Entonces, el asunto aquí es el tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que hice fue, y anteriormente hablé sobre la matzá que viene de las máquinas, de la factoría, y la matzá que es hecha a mano. Y traje esta vez, porque estamos acercándonos a Pesach, ya yo tengo la matzá en la casa, entonces traje ejemplos de los matzot. Ahora, la costumbre de nosotros no es no comer matzá 30 días antes de Pesach. Ya este se rompió. Una grandota de entonces, este es uno. ¿Ya? Una matzá, que esta matzá es hecha en la máquina. ¿Ya? Cuando se hace la masa, la aplastan, la hornean dentro de 18 minutos para que no sea hametz. ¿Ya? Este es uno. Y el otro, este es matzá regular. O sea, que es en shmurot. No, este es regular. Todos los matzot tienen que estar hechos dentro de 18 minutos. Esto es matzá regular, que quiere decir que cuando cortaron el trigo,
no tenían guardián. Cuando lo molieron, entonces le pusieron guardián para estar seguro de que no se moje. Entonces estos son los shmurot. ¿Yes? Esos son hechos a mano. Y ahora tiene que le ponen, desde el momento que cortan el trigo, le ponen un guardián, shomer, shmurah, están relacionados, un shomer que guarda de que no se moje ese trigo para que no se vuelva hametz. ¿Se entiende? ¿Bien? Entonces, este es el matzah shmurah y este es el matzah regular. Lo traje para que ustedes lo puedan ver a lo que me estoy refiriendo. Ahora, Los supermercados están llenos de cosas. esta matzah, le dije anteriormente que es el pan de la aflicción, $22 la libra. Se tiene que uno afligir para poder comprarlo. Entonces, ese es uno. La noche de Pesach, la primera noche de Pesach, es la noche a donde se hace el seder de Pesach. El seder de Pesach, literalmente en hebreo, la palabra seder quiere decir orden. El libro de oración, ¿se llama? No, el libro de oración normal. Sidur. Sidur quiere decir que hay una orden. Seder, Sidur. ¿Ya? Entonces, cuando hay una orden, lo que el libro hace es que te pone las oraciones en orden. Eso es todo lo que quiere decir. Es un orden, literalmente quiere decir la orden de oraciones. ¿Ya? El Seder, la noche del Seder, usamos un libro que ustedes mencionaron, que es el libro que se llama la Haggadah. Ahora, ¿por qué la llamamos la Haggadah? Porque es la mitzvah de Pesach, de esa noche, es comer matzah, comer las hierbas amargas, rabínicamente, y también recontar, como dijiste anteriormente, Cecilia, recontar lo que ocurrió en Pesach. El éxodo de Egipto, cómo Dios intervenió, etc. Esa mitzvah se llama en hebreo Vehigadeta levincha bayom hahu. Vehigadeta, Haggadah. Haggadah es el instrumento de contar. Vehigadeta quiere decir y le contarás a tus hijos en esa noche. ¿Ya? Entonces, la orden del seder de Pesach, Vehigadeta levincha bayom hahu. ¿Ya? Vehigadeta quiere decir contar. ¿Ya? Ahora, el seder, como mencioné anteriormente, tiene 15 pasos. Esos 15 pasos están relacionados a los Shir HaMa'alot, que son los pasos, los escalones, a donde se paraban los levitas para cantar los salmos en el sagrado templo. Entonces, cuando uno empieza a hacer el seder de Pesach y pasa por los 15 pasos del seder de Pesach, uno está subiendo los escalones que los levitas usaban para cantarle, alabarle a Dios. ¿Ya? Esos son los salmos que se llaman Shir HaMa'alot. Ahora, para cuando yo era maestro, voy a explicarle la mejor forma posible. Cuando yo era maestro, a mí me explicaron, una de las grandes maestras mías, me estaba preparando para educar, entonces me dijo, si puedes contarle a alguien, cuéntale. Si puedes contarle y demostrarle, es mejor. Si puedes cantarles, cántales. Si puedes actuar, actúa. Si puedes que ellos prueben lo que estás diciéndole, que lo prueben. Si puedes dibujarle, dibújale. Todo lo posible, toda la metodología para poder educar, lo mejor sería contarlo, probarlo, olerlo y tener algún tipo de experiencia. Y entonces uno aprende la lección. El seder de Pesach hace exactamente eso. Es lo más alto en pedagogía, porque empieza a contar lo que está ocurriendo. Y adicionalmente lo recuenta en una forma cómoda y en una forma agradable, que es cariñosa. Entonces la familia se reúne. Entonces el primer parte del seder que hay que entender es la costumbre muy bonita que mucha gente llevan una almohada a la mesa de seder. Se me coge una almohada, la pone detrás,
le pones la almohada y entonces la gente se recuesta para tener la experiencia de contar el Seder de Pesaj. Porque ¿cuál es el simbolismo? Nosotros ahora estamos libres. Vamos a recontar lo que ocurrió en la noche de la libertad de Egipto, pero lo vamos a contar recostados. Simbolismo importante. Cuando nosotros éramos esclavos de Faraón, no podíamos tener el lujo de recostarnos y comer en una forma cómoda. En cualquier momento nos podían llamar. Entonces la gente que son esclavos comen muy apresuradamente. Tienen miedo de que en cualquier momento los van a llamar. Entonces cuando el pueblo judío trae a contar la historia del éxodo de Egipto, traemos almohadas y nos acomodamos. Está bien. Muy bonito, ¿verdad? Una costumbre muy bonita. Pero no debe ser así, ¿no? No, a propósito. ¿Sí? A propósito, para que estemos recontando lo que nos ocurrió. Y mucho de este simbolismo, Ramón, es una mezcla. Todo el simbolismo de Pesaj va a tener un símbolo de la esclavitud y un símbolo de la libertad. Y van a estar juntos. ¿Para qué? Porque en la misma noche, al principio de la noche éramos esclavos y al final de la noche éramos libres. Entonces en esa noche, en todo lo que vamos a contar del Seder de Pesaj, estamos mezclando el simbolismo de ser esclavo y también de tener la libertad. Entonces en esa noche del éxodo de Egipto, de contar lo que ocurrió en el éxodo de Egipto, traemos una almohada y nos recostamos. Como reyes. Como reyes. Ahora, pero interesante, porque en la noche del éxodo de Egipto, cuando la Torá cuenta que el pueblo judío empezó a comer el Korban Pesaj, la Torá dice completamente lo opuesto. Dice que comamos con los cintos puestos y los zapatos puestos, preparados para irnos. Listos para irnos. Entonces estábamos muy apresurados para irnos, ¿ya? Entonces el simbolismo es un simbolismo mixto ahí, ¿ya? Mezclado al revés, para tener la experiencia de que ya eso ocurrió. Ya somos libres y ahora estamos contando lo que nos ocurrió en la noche que recibimos la libertad. Entonces ese es el primer parte del simbolismo. Segundo que quiero contarles es que mucha gente usa una bandeja. Yo voy a usar una bandeja de plástico hoy para mi clase, pero casi siempre las bandejas son mucho más bonitas. Entonces usan una bandeja y en esa bandeja se ponen los simbolismos del Seder de Pesaj. Nosotros, muchos judíos sefaraditas, y ahora esto ha entrado al mundo jasídico, ponemos como un mueble que aguanta los 3 matzot. Los 3 matzot se van a usar para el simbolismo del Seder de Pesaj, y arriba de eso se le va a poner la bandeja. Entonces tienes 3 matzot y arriba la bandeja de Pesaj, que tiene el simbolismo de Pesaj. Adicionalmente, se toma durante el Seder de Pesaj, nos tomamos 4 copas de vino. Las 4 copas de vinos simbolizan la expresión en la Torá sobre la libertad que íbamos a recibir en la noche del Éxodo. Específicamente, Éxodos capítulo 6, versículos 6 al 7. Le voy a leer lo que dice. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y los liberaré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré para mí como pueblo. Entonces, oigan la palabra. Dice, sacaré, ¿ya? Liberaré, redimiré y tomaré. Hay 4 expresiones. Para cada una de esas expresiones de la libertad, se lo voy a mencionar. Éxodo 6, capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Ya? Entonces, por tanto, dile a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y los liberaré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y lo tomaré para mí como mi pueblo. Entonces todas esas 4 expresiones, cada una de ellas recibe una copa de vino. ¿Se entendió?
Entonces, durante el Seder vamos a tomar, sacaré, liberaré, redimiré y tomaré. Entonces, cada uno de ellos tiene los 4 copas. Entonces, se prepara una bandeja de Pesaj. Esa bandeja va a tener perejil o apio, algún tipo de vegetal verde que sea símbolo, va a ser símbolo de la primavera. Muy importante que sea símbolo de la primavera. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pesaj, como ya lo mencioné en la primera clase que estábamos hablando de Pesaj, que dice que es Hag HaAviv, la fiesta de la primavera, entonces tiene que estar conectada la fiesta de Pesaj con la primavera, que es el renacimiento, la idea del renacimiento de la esperanza, una cosa muy bonita. Entonces ese renacimiento de la esperanza, que habla sobre la libertad y lo que va a venir, ¿está oyendo, Ramón? Se coge ese perejil y se pone en agua salada. El agua salada representa las lágrimas del pueblo judío cuando éramos esclavos. Entonces ahí tienes el simbolismo dual. Tienes, primero es la esperanza, la primavera, el renacimiento. Segundo, entonces, la esclavitud y las lágrimas se van mezclando, siempre. Tiene siempre constante. Por esa razón, anteriormente mencionamos que la matzá tiene, en el principio de la Haggadah, dice, este es el pan de la aflicción que comíamos cuando éramos esclavos en Egipto. Y en la segunda, cuando mencionamos la matzá, entonces habla sobre la liberación y que estábamos tan apresurados para salir de la tierra de Egipto que no tuvimos tiempo para dejar que se leude esa masa. ¿Se entiende la idea? Entonces, tiene el doble simbolismo. También, entonces, en esa bandeja se va a poner el perejil, se va a poner un huevo, que es un huevo cocinado y también asado. Entonces, ese huevo asado, entonces se pone, no asado, se pone en el horno. No, con cáscara. Un huevo duro. Sí, un huevo duro, pero se pone dentro del horno para que se queme un poquito. ¿Ya? Entonces, ese es el simbolismo del Korban Hagiga. El Korban Hagiga es una ofrenda que se hacía cuando teníamos el Sagrado Templo. ¿Se entiende? Próximo. Entonces tienes perejil, tienes el huevo. Entonces las hierbas amargas. Los sefaraditas y los hasidim ponemos 2 tipos de hierbas amargas en la bandeja. Primero es lo que se llama en inglés horseradish, que es el rábano picante, que es el que más quema. El segundo es o lechuga romana o endive, que pica un poco. Y esas 2 se ponen en la bandeja de Pesaj. También se pone jaroset. El jaroset es una mezcla en sefaradita, en la costumbre sefaradita, son dátiles, pasas, higos, un poco de vino y nueces. Nueces que ya están pulverizadas, ha hecho polvo. Entonces se hacen bolitas y eso es dulce y es una mezcla que representa el barro que el pueblo judío usó para poner los ladrillos, porque nosotros éramos esclavos que estábamos trabajando haciendo eso. Ahora, interesante, cuando se come la hierba amarga, se coge la hierba amarga es para que lo queme a uno y lo haga llorar, ¿ya? Entonces, cuando uno come eso, se le unta a la hierba amarga, se le unta al jaroset, que es dulce. ¿Para qué? Para recordar que en la misma noche que éramos esclavos de Faraón, recibimos también la libertad. Entonces tienes algo amargo y tienes algo dulce. El simbolismo del Haggadah, de la noche del Seder, siempre todos los ritos tienen una mezcla de los 2. Tiene la primera parte que es la experiencia de ser esclavo y la segunda parte que es la experiencia de ser libre. ¿Ya? Ahora, en la costumbre sefaradita, y hoy en día los hasidim también lo tienen por la influencia de la Kabbalah en el movimiento hasídico, es tener 2 tipos de hierbas amargas. Un tipo de hierba amarga es el más débil y el otro es el más pesado. Y la razón es, históricamente, explicamos que la hierba más débil fue el comienzo de la esclavitud y la hierba más pesada fue cuando llegó al final. La profecía de la esclavitud en Egipto que Abraham recibió era que el pueblo judío iba a ser extranjeros en un pueblo, en un lugar lejano, extranjero, por 400 años.
que íbamos a servir a esa nación por 400 años. Pero los sabios explican que nosotros verdaderamente estábamos en Egipto 210 años. Y explican que Dios vio que el sufrimiento del pueblo judío era tan terrible que buscó una forma de darle la vuelta a la profecía y apresurar el final del éxodo de Egipto. Entonces empezamos a calcular desde el momento que Yitzhak salió de la tierra de Israel. Desde ese momento empiezan los 400 años. ¿Se entiende? Y se cumplen 400. Y se cumplen 400 años. Pero no se cumplen 400 años como esclavos de Faraón en Egipto, sino tuvimos 210 años como esclavos. Pero es porque Dios tiene tanta misericordia que siempre encuentra una forma de darle la vuelta para darnos menos sufrimiento. Otra forma de entenderlo, explicamos que los 210 años se sufrió como si fueran 400 años. ¿Ya? Porque nos dio el doble. ¿Ya? Entonces, todo esto, la forma de entenderlo es que es una mezcla de los dos tipos de esclavitud. Una un poquito más débil y una un poquito más fuerte. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros comemos las hierbas amargas, los sefaraditas, mezclamos las dos hierbas, las ponemos juntas. Entonces, hacemos como un sándwich, lo más interesante. Parece la comida japonesa. La enrollamos, es sushi. Cogemos las hojas, le ponemos harroset y le ponemos el rábano picante y entonces las enrollamos y nos las comemos. Entonces tiene la mezcla de las dos. Muchas comunidades sefaraditas no usábamos la lechuga romana, usábamos más las endivias, por la razón de que vivimos en España y Holanda y Portugal y eso era más común para nosotros. Pero también la lechuga romana se puede usar y entonces combinarla con el rábano picante. Ahora quiero mencionarles una cosa que mucha gente no están acostumbrados. Mucha gente compran el horseradish o el rábano picante que está en la botella, ya está mojado, que está preparado en la botella. Eso no sirve para usarse para maror, para la mitzvah de comer maror, en las hierbas amargas. La razón es... No es kasher, pero el problema es kasher, pero no se puede usar para esta mitzvah. La razón es porque cuando uno moja un vegetal por más de 24 horas, se considera como si está cocinado. El kavush kemevushal. Quiere decir que cuando uno remoja un vegetal por más de 24 horas, de acuerdo con la ley judía, ese vegetal ya está cocinado. Entonces, como esa hierba amarga está remojada por más de 24 horas, entonces ya está cocinada y necesitamos comer hierbas amargas crudas. Entonces pica más todavía el cortar esa hierba amarga literalmente ahí mismo en la mesa de Pesaj o un poco anterior para comerse en una forma cruda. Entonces tiene que ser el rábano picante crudo o las endivias crudas o la lechuga romana cruda. ¿Se entiende la idea? ¿Yeah? Okay. Entonces no se supone que se usen esa parte. Quiero explicarles que hay una diferencia entre la orden de poner las... El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.